Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en la lectura bíblica que tenemos en esta hermosa mañana. Hoy tenemos la lección que se titula Del hedonismo a la santidad. Del hedonismo a la santidad. A ver, repitan conmigo, hermanos, la palabra está difícil. Del hedonismo a la santidad. Hermano Juan, aquí las escuelas están un poco medias, un poco diferentes, pero tienen, por ejemplo, en este trimestre, hermanos, estamos viendo el título general que es Transformando la visión en realidad. Transformando nuestra visión en realidad. Y el título secundario es Reformando y Transformando, ¿sí? Y bueno, hemos visto las diferentes clases de idolatría, y esta es hermanos, una clase de idolatría que existe en el mundo, que es el hedonismo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por definir las palabras que vienen en esta parte. Si usted tiene su escuela sabática, hermanos, y lo ve en la parte de atrás, va a tener la definición de lo que es hedonismo. Ajá. Lo voy a leer, ¿sí? Hedonismo quiere decir en la ética la creencia de que el placer o la felicidad es el mayor bien en la vida, una devoción general y a menudo excesiva para perseguir el placer físico, ¿verdad? Esto es lo que quiere decir el hedonismo, hermanos. Hedonismo tiene que ver con la búsqueda del placer físico, ¿sí? En términos como algo primario en la vida. Los que creen en el hedonismo creen que el bien en este mundo es buscar el placer físico, ¿verdad? En todas sus manifestaciones o en sus 5 sentidos, ¿no? Que tiene el ser humano. Pero en la escuela lo conjuga con otra palabra que es distinta a la que los hermanos ponen, que es la santidad, ¿verdad? Del hedonismo a la santidad, es decir, de la vida que busca el placer físico como único fin en este mundo, a la santidad de nuestro Dios, ¿verdad? A la santidad de nuestro Dios. La santidad quiere decir, hermanos, el apartarse o el ser usado para uso exclusivo de Dios, ¿no? Así lo podríamos definir. Desde el momento en que nacimos con una capacidad innata de pecado y de hedonismo, pero a través del Señor Jesucristo nos ha cambiado, nos ha reformado a través de su Espíritu, y ahora, hermanos, nosotros vivimos en la santidad de nuestro Dios. Amén. En la santidad de nuestro Dios. Dice allí el texto para aprender: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué sucede, hermanos? Entonces es nueva criatura. Las cosas viejas ya no existen más, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Es decir, aquel que ha recibido al Señor Jesucristo, hermanos, las cosas viejas ya pasaron, el hedonismo, la idolatría, la capacidad de querer gozar, y ahora, hermanos, nosotros nos debemos a nuestro Salvador, que fue el que dio su vida por todos nosotros, ¿verdad? Propósito en esta mañana dice comprender la importancia de abandonar una vida de idolatría. Comprender la importancia de abandonar una vida de idolatría y lujuria, y descubrir el gozo de vivir para agradar a nuestro Señor Jesús con una vida santa. Vuelvo a repetirlo, hermanos, vamos a dividirlo en 2 partes. Comprender la importancia de abandonar una vida de idolatría y lujuria, ¿verdad? Hasta allí. Es decir, vamos a analizar y a comprender que la lujuria y la idolatría no es para el ser humano. Aunque lo practique, no trae cosas buenas. Y por el otro lado, vamos a descubrir el gozo de vivir para agradar a nuestro Señor Jesús con una vida santa. Hermanos, realmente a la iglesia le asienta esta palabra de vivir para Jesús como un gozo, hermanos. Es decir, para nosotros ha sido un gozo vivir, a dejar de disfrutar el placer
por darnos gozo de estar delante de Dios en esta mañana, hermanos, por ejemplo, de escuchar su palabra. Es un gozo para nosotros, en verdad ha sido un gozo, en verdad Dios nos ha transformado y es un gozo, una alegría permanente estar en los atrios de nuestro Dios, hermanos. Yo creo que sí, ¿verdad? Creo que sí, que nuestra vida está regida por ese gozo de servirle a nuestro Dios, hermanos. Si no, no estuviéramos en este lugar. Creo que muchos años le hemos servido a nuestro Dios desde diferentes facetas, diferentes posturas, y es un gozo para nosotros poder servirle a nuestro Dios, hermanos. Claro que sí, es un gozo. Dice la introducción, vea cómo dice la introducción. La palabra griega para placer es hedonio, donde obtenemos la palabra hedonismo. Para aquellos en el mundo griego no tenía sentido vivir para agradar a Dios, porque no creían en un Dios relacional. En cambio, vivían para complacerse a sí mismos y crearon una filosofía para justificar esto mismo. A medida que estas personas definieron el bien supremo como placer máximo y dolor mínimo, la única pregunta que quedaba era cuál era la mejor manera de poder lograr esto. Una corriente de opinión buscaba maximizar el placer abandonando las inhibiciones. ¿Sí? Si se siente bien, hazlo. Los seguidores de este pensamiento, hermanos, creían que el éxtasis era el contacto trascendente con el mundo espiritual. ¿Sí? Con el mundo espiritual a través de la liberación de su alma. Es decir, que cuando ellos estaban en el mayor punto culminante del placer, creían que ahí estaba la culminación del alma o el contacto con el alma. Por tanto, se permitían fiestas lujuriosas, frenesís sexuales y estados alterados de conciencia a través de las drogas y el alcohol. Tal abandono por el deseo es generalmente lo que queremos decir con hedonismo. Es el ser poseído por las lujurias pecaminosas. Punto y aparte. El filósofo Epicuro adelantó otro conjunto de pensamientos alternativos. Vio la desventaja del hedonismo desenfrenado con sus resacas, enfermedades sexuales, apetitos insaciables y adicciones esclavizantes. Para él esto no minimizaba el dolor ni lo maximizaba el placer con absoluto. La solución no estaba en los extremos, sino en un equilibrio refinado, y desarrolló, ¿qué, hermanos? El epicurismo. Espero que se esté entendiendo esto, hermanos. Miren, por un lado nació el hedonismo, hermanos, pero luego se dieron cuenta que los desenfrenos, por ejemplo, en los placeres sexuales, adquirían enfermedades. Por ejemplo, los desenfrenos en los vinos, en las bebidas, adquirían adicciones que los mataban. Entonces entró este hombre del Epicurios, que luego hizo lo que es el epicurismo, que dijo: si nosotros alcanzamos totalmente el clímax en cualquiera de las adicciones, nos va a ir mal. Entonces dijo: vamos a hacerlo mediático, ¿no? Y fue cuando entró este otro dogma que dijo: bueno, vamos a hacerlo, pero con medida, ¿no? Entonces ya entró algo así como lo que dicen de la cerveza, ¿no? ¿Cómo dicen, hermanos, con la cerveza? Todo con medida, ¿verdad? O sea, todo, espérense, hermanos, dice, todo con medida. O sea que sí se permite la bebida, pero con medida. Entonces entró este hombre razonando el asunto y dijo: si nos desenfrenamos nos va a ir mal y vamos a dar el traste el pensamiento del hedonismo. Entonces vamos a razonarlo. Ahora, hermanos, miren, vamos a hacer un punto y aparte de lo que está aquí.
Los hermanos quieren que nosotros pensemos si el hedonismo o el epicurismo está en la iglesia. ¿Y en qué medida? Ese es el gran asunto. Hermanos, si los hermanos están tocando este punto, ¿es para la iglesia o es para los que están fuera de la iglesia, hermanos? Si es una escuela sabática, es para los que están en la escuela sabática. Ahora, ¿de qué manera ha entrado el hedonismo y el epicurismo en la iglesia? ¿O quiere entrar, hermanos? Esa es la gran pregunta. Vamos a verlo más adelante. Punto y aparte, nomás quiero hacer una pequeña reflexión. Punto y aparte, el problema con el hedonismo no es el deseo del placer y la aversión al dolor. Impulsos sanos dados por Dios. El problema es elevar estas inclinaciones naturales al bien más elevado. Escuchen, hermanos, esto. Que las adicciones podamos o empiece el ser humano a elevarlas a un término aceptable, hermanos. Ustedes saben que en Canadá se están legislando leyes actuales que el hombre puede cohabitar con un animal, hermanos, como una ley. Hermanos, eso es una realidad en este mundo, en esta vida, hermanos. Ustedes saben que ya se están poniendo a pensar que los pedófilos o la pedofilia es una orientación sexual. La quieren poner como una orientación sexual normal, hermanos. Escuchen el asunto que está en el mundo, que se está introduciendo pensamientos de decir, no, es que así como el ser heterosexual, es decir, normal como un hombre y una mujer, así la pedofilia es una orientación normal, y empiezan a legislar y van a empezar a aprobarla. Ahora, ¿dónde está la iglesia en este asunto? La iglesia está en este mundo predicando el evangelio de Cristo para cambiar las mentes, para cambiar las intenciones a través del evangelio de Cristo. Necesitamos salir a las calles, volver a salir, hermanos, a hacer planes, a ir con los hombres, hermanos. Vamos a volver ahí, ya que estamos aquí, ya hemos ido, pero ya que estamos aquí, vamos a volver a ir ahí a verlos, a estar con ellos, a salir a las calles, a llevar el evangelio de Cristo. Yo estaba reacio a poner, no me gustaba lo que son las redes sociales, hermanos. Miren, algunos hermanos nos están preguntando muchas cosas. Otros nos saludan, otros dicen, hermanos, yo no puedo ir a la iglesia porque está lejos, pero los vemos. El evangelio lo tenemos que anunciar desde diferentes partes, hermanos, hermanas. ¿Por qué? Porque el hedonismo y el epicurismo están en este mundo, hermanos. ¿Alguien tiene alguna opinión, hermanos, al respecto? Esto está tremendo, por favor, hermanos. Si no hay punto y aparte, dice así. El problema con el hedonismo no es el deseo del placer y la aversión al dolor. Impulsos sanos dados por Dios. El problema es elevar estas inclinaciones naturales al bien más elevado. Para nosotros los cristianos hacerlo puede tentarnos a tolerar este punto de vista mundial y darle paso y apoyo en nuestras vidas. Entonces nos convertimos en amantes de nosotros mismos, amantes del placer más que amantes de Dios. Como de nosotros mismos, amantes del placer más que amantes de Dios, como Pablo advirtió en 2 de Timoteo 3, del 1 al 4, en lugar de gobernar nuestros deseos nos gobiernan. Esto es el hedonismo. Y aparte nacemos con una naturaleza pecaminosa. Dios odia el mal y cuando pecamos somos los autores del mal. En Romanos 1, 2, Pablo dice que
Toda la humanidad está en pecado y bajo la ira de Dios. En Romanos 3 y 4, Pablo describe la respuesta de Dios a este dilema humano universal. La justificación por la fe en Jesucristo. Luego en Romanos 5 y 6, Pablo habla sobre la libertad que tenemos en Cristo como nuevas criaturas en Él. Ya somos poseídos por una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Dice, ya no somos poseídos por una naturaleza pecaminosa, perdón. Somos siervos de la justicia. Cuán afortunados somos de ser libertados de la poderosa y opresiva adicción al pecado. Hermanos, nosotros estamos, ya sean dos hermanas, nuestra hermana Vivian y nuestra hermana Manuela, que ahorita están en ¿dónde? California Norte, hermanos, andan allá de viaje. Son dos hermanas que tienen dos grupos de recuperación AA. Dios las convirtió, pero ellas están luchando todos los días, hermanos. ¿Saben qué hacen en estas juntas, hermanos? Son todos los días las juntas de AA. Todos los días. Todos los días se para una persona y empieza a decir, yo era así, yo era así, yo era así, y esto era así, y así, y empiezan a sacar todo lo que tienen. Todos los días, hermano, necesitan. Nosotros, ¿cuántos días necesitamos acercarnos a Dios, hermanos, y pedirle ayuda? Pedirle de su Espíritu. ¿Cuántos días necesitamos orar a la semana, hermanos? ¿Cuántos días a la semana necesitamos agarrar nuestras Biblias y pedirle a Dios por nuestros hijos y nuestras hijas? Todos los días, hermanos, todos los días. Cuán afortunados somos de ser liberados de la poderosa y opresiva adicción al pecado. La satisfacción es el proceso de toda vida de creer en Cristo, permitiéndole a Él transformarnos día a día a sus semejanzas. Escuche qué hermoso es esto, hermanos. El Evangelio habla de que nosotros somos transformados día a día a la semejanza del Hijo de Dios. Yo esto no lo comprendí, hermanos, y yo creo que si nosotros le hablamos a una persona que está en adicción, le decimos que el propósito de Dios es transformarlo a la imagen de Cristo, yo creo que no va a entender en ese preciso momento. Pero nosotros mismos, no sé si hemos entendido que nuestra vida es ser transformados a la vida que tuvo el Hijo de Dios, o ser transformados al Hijo de Dios. Quiero decir que la forma en que Él vivió en el mundo, nosotros debemos de practicarla. Entregados al señorío de Cristo, Él es nuestro maestro. Ahora no al pecado, ¿verdad? Ahora no al pecado. Termina la introducción. No al pecado, hermanos. No sé si hasta aquí se ha entendido lo que es del hedonismo a la santidad. O podríamos cambiarlo, hermanos, del pecado absoluto a la santidad. O podríamos cambiarlo de la perdición, de la muerte eterna, a la vida eterna de nuestro Dios. Amén, hermanos. Amén. Hasta aquí, si alguien tiene alguna observación, vamos a las preguntas, que son 5 preguntas, hermanos. 5 preguntas que tenemos en esta mañana. Y le damos gracias a nuestro Dios porque en esta mañana podemos estar estudiando su palabra. Amén, hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios. Bien, vámonos a las preguntas, hermanos, por favor. Y si hay alguien que quiera leer la pregunta número 1, nos ayudaría bastante. Y todos la contestamos, por favor. Alguien que nos quiera leer pregunta número 1, hermanos. Adelante. Defina egoísmo. ¿De dónde viene la palabra y su filosofía? ¿Ve usted su influencia en la sociedad de hoy? ¿Por qué el egoísmo está popular y de qué hace un ídolo? Amén. Bueno, aquí estamos entrando en materia de preguntas, amada iglesia.
Y la primera pregunta es, define hedonismo. Y la palabra hedonismo ya está definida. Bueno, pero si ustedes gustan, vámonos a la parte de atrás de la escuela sabática. Por favor. Aquí, miren, hermanos, en la parte de atrás, aquí están las definiciones de las palabras. Entonces, váyase a la parte de atrás, por favor, y busca lo que es, perdón, hedonismo. Y abajo de la definición del hedonismo nos va a comunicar con el epicurismo. Disculpen esas palabras, hermanos. Los hermanos están utilizando o están viendo los pensamientos humanos y los están relacionando con la palabra de Dios, el Evangelio. El hedonismo es, en la ética, la creencia que el placer o la felicidad es el mayor bien en la vida. Una devoción general y a menudo excesiva para perseguir el placer físico. Y dice ver epicurismo, que quiere decir lo mismo, que es lo que salió del hedonismo, ¿verdad? Vámonos al epicurismo, hermanos. Está en la primera página, en la página 45 de sus cuadernos. Allá mero arriba, en la parte de derecha. Dice: epicurismo, un sistema de filosofía basado en las enseñanzas de Epicuro, que es un hombre que vivió en el 340 antes de Cristo al 270 antes de Cristo. Y epicurismo fue el que reformó el hedonismo, que eleva el placer y la felicidad como las actividades más dignas. Ajá. Su objetivo era el placer a largo plazo, marcado por la serenidad y la templanza, y logrando a través de la moderación en lugar de darse el gusto. Ajá. Es decir, aquí él ya lo está modificando. Ahora lo dice a largo plazo, ¿verdad? ¿Por qué era a largo plazo? Porque en el hedonismo empezaban a tomar y se morían, ¿verdad? De borracheras. Ya no era un placer a largo plazo. Entonces decía, hey, tomen, pero con cuidado, ¿verdad? Oiga, qué terrible, ¿no? Y ustedes saben, hermanos, que los que están en tratamiento de Alcohólicos Anónimos no pueden tomar nada, una gota no pueden tomar nada. Si ellos llegan a tomar un trago, ¡pum!, se cayó todo. Entonces, el epicurismo será una realidad, hermanos, ¿verdad que no? Ahora, ¿dónde? Decía un hermano pastor, y tenía la razón. Miren, le decía, estaba platicando acerca de las perversiones sexuales, y decía: hermanos, Satanás no quiere que ustedes sean amigos de su compañera de trabajo. Él no busca eso. Tengamos cuidado, le decíamos, pastor. Y la verdad, hermanos, dice la Biblia: el que se crea que está firme, mire que no caiga. Es interesante lo que es el Evangelio y la palabra de Dios, que aunque nosotros estemos y creamos que estamos al máximo nivel espiritual, dice la Biblia: oye, tú que dices que estás bien, ten cuidado que no caigas. Es decir, adelante, hermano. Sí, y luego estas lecciones para mí son un cambio porque ya llevamos otra secuencia. Ajá, sí. Y luego mi hija me está sorprendiendo, yo, si estoy conectado ya, pero ahora estamos acá, ¿verdad? Sí. Bien, yo lo que veo, no viene aquí en el objetivo ni nada, pero yo creo que la iglesia, cuando comprendemos y entendemos sobre la situación que se vive en el mundo, y que también la iglesia puede contaminarse, es que cada iglesia, cada pastor, lo veo desde mi punto de vista, tenemos que tener un plan de restauración permanente. O sea, la iglesia, cuando está en ese plan de restauración, y conforme eso, para que no se ha contaminado, para poder ser limpio otra vez en el nombre de Jesús. Ajá. Y poder cumplir su misión de lavado por las cosas que se O sea, sería que debemos estar orando todos los días. Me recuerdo Job. Me recuerdo Job cuando él hacía holocaustos, decía: por si mis hijos. O sea, no estaba seguro. Él no decía, a lo mejor sí, a lo mejor no. No, yo lo voy a hacer, pero lo voy a pedir a mi Dios por si mis hijos cometieran algún problema. Hermanos, la iglesia debe de estar lista todos los días, orando unos por otros, intercediendo unos por otros. Porque
Yo recuerdo la expresión del apóstol que dice: Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y yo le pregunto, si ahorita nos saliéramos afuera y nos dijeran: se acaba de escapar un león del zoológico. Aquí no hay zoológico, sí. Sí hay, pero no hay leones. Bueno, supongamos que un león se escapa, hermanos. ¿Cómo nos sentiríamos? Imagínate que un león se escapó en Austin y no lo agarran. No, hombre, que yo voy a salir de mi casa. Un león rugiente, no, hombre. Ahora, ¿por qué la iglesia no se asusta? ¿Por qué no nos ponemos, dicen los muchachos, pilas, hermano? ¿El león anda rugiente? Ni ministros, ni pastores, ni presidentes, nadie está salvo, hermanos, si no estamos todos luchando y listos para la batalla, hermanos, orando. No hay nadie que esté exento de cometer un error. Sí se sale, sí se descuida. Están curiosas las cosas que pasan, hermano. Mira, hace días llegué al trabajo y el muchacho, el que está en el turno primero andaba bien nervioso. Pasó esto y pasó aquello, ayúdame. Y andaba bien nervioso y luego quiso bajar. Me di cuenta que andaba nervioso porque uno de los abanicos grandotes le quitó lo que hizo bajar, ¿no? Pero es grande el abanico, lo bajó, ¡pum!, que se cae. Entonces, volví a ir al otro abanico, quiso bajarlo, pero quiso hacerlo igual. Dije, le va a suceder lo mismo. Y cuando le sucedió lo mismo, me di cuenta de que él andaba bien alterado y no estaba pensando las cosas. Dice: me acaban de robar el carro, yo pensé que me lo habían robado. Le había sucedido muchas cosas. Yo dije, Entonces, no quise yo tomarlo como, no sé, como un día malo, pero la Biblia dice que hay días malos, hermanos, dice que hay días malos. Entonces yo me salí a comer y que regreso. De regreso, hermanos, choqué la camioneta. Bueno, más bien me chocaron. Entonces yo dije, algo está pasando en este día. Entonces ya empecé y me puse alerta de decirle: Señor, ayúdanos en este día, cuídanos, Padre. Protégenos de que no nos vayamos a agarrar un dedo, de que no nos vayamos a caer. Protégenos, Señor, de todo. Entonces debemos de estar alertas, hermanos, siempre, todos los días de nuestras vidas. Y más por la iglesia, porque la iglesia está teniendo muchos problemas espirituales, hermanos, de muchas cosas. Así es de que siempre alertas, hermanos. Es lo que entendemos, ¿no? Pues. Pregunta número 1, seguimos. Revise los ídolos y puntos de vista mundiales que hemos estudiado en ese trimestre. ¿Cuál cree usted que sea el más atractivo? No es cierto, me equivoqué. Disculpen. Estoy en el hedonismo. Ahora sí. Define hedonismo, de dónde viene la palabra y su filosofía. Bueno, ya vimos de dónde viene, ¿verdad? El hedonismo. Y luego ya lo transformaron los epicúreos. Es una filosofía que tiene que ver con vive la vida, ¿no? Como dice tú, vive la vida y no sé qué, sonríe y siempre estará contigo y no sé qué cosa. Ándale, sí. Ese es Ricky, ¿no? Sí. Sí, bueno, el asunto es hermanos. Esta filosofía era lo que yo les preguntaba. ¿Por qué el hedonismo es tan popular y de qué hace un ídolo, hermanos? Miren, y vuelvo a entender miren, usted, bueno, hablando de Ricky Martin, ya ve, se presenta Ricky Martin y empieza a hablar y todas las mujeres le hacen, ¿verdad? Ahora, vean un concierto cristiano, hermanos. Habla Alex Campos y cómo le hacen las niñas. Como si fuera. Les pregunto una cosa, hermanos, ¿estará entrando esta corriente en la iglesia? No sé si el Señor Jesucristo hablaba y todas le decían, o será que estamos inventando. Yo les digo, hermanos, a la mujer, yo me estoy diciendo viejo y estoy viendo cosas que los viejos vemos, hermano. Porque luego decía mi papá que me regañaba, es que ya está viejo. Ya me estoy haciendo viejo, hermano. Ya pasó de moda. Ya pasé de moda. O quiere decir que lo de mismo está entrando en la iglesia. ¿En la iglesia? En la iglesia está el que un hermano se presenta, si se caen, no falta que no, si se caen, ¿verdad?
¿Sí se caen? Padre Santo, bueno, que el Señor nos ayude, hermanos, a que nosotros como integrantes del cuerpo de Cristo les podamos hacer saber a los hermanos qué es el hedonismo y cómo entra en la iglesia. ¿Verdad? ¿Cómo entra en la iglesia? Todas los dones que hay en la iglesia, los hermanos que cantan bien, los hermanos que tocan bien, los hermanos que predican bien, todos los que predican bien, hermanos, todos son los dones de Dios. Esos dones son para la honra y la gloria de nuestro Dios. No más. No más. ¿Sí? Sí. Yo estoy hablando mucho. Dios me ha dado la bendición, ¿no?, de formar 4 ministerios de alabanza y 2 rondallas y un grupo norteño. Pero yo recuerdo cuando la iglesia allá en México comenzamos con un ministerio de alabanza, pues me crucificaron los pastores, me enterraron, ahí me dejaron enterrado, ¿verdad? Pero luego, después de un tiempo, comenzó todo el problema. O sea, sí hay una mezcla tremenda ya no vemos a los jóvenes de antes, ¿verdad? No pasan a cantar y traen hasta sus tatuajes, sus cortes de pelo muy extravagantes, hasta con chores, tocando en el pleno. O sea, hay una mezcla tremenda. Le digo porque nosotros tenemos tiempo trabajando con los pastores en México y estamos enfocando la restauración pastoral, pero qué difícil es. Si el pastor está delante de Dios, la iglesia va a estar bien. Sí, entonces es muy difícil, porque nos han dejado estar colgados en las redes pastorales. Sí. Y notan así nada más día del Padre, ¿verdad? Y tenemos reunión, y entonces pues seguimos el templo de la iglesia, y entonces digo, sí, pero yo no voy a estar. Y luego el corredor, no, yo tampoco voy. Y comenzó, nomás estaba un pastor, y ya después terminamos, y con 2 pastores, eran como 5 nada más, 2 pastores y 3 hermanos invitados. Y llevamos la comida, tuvimos creo que son 3 horas en la cajuela para que los hermanos no se molestaran. Y salimos, dejamos siempre ver los recitos, además con su carne asada. Entonces, a veces no es tanto pecado siendo los festejos y todo ese tipo de cosas. O sea, pero todo eso lleva una cosa a otra. Pero aquí lo más importante es atacar el problema de la raíz y restaurar a los pastores, y entonces ellos se van a encargar de transmitir a la iglesia. ¿Sí? Tal como el pastor sí, va a estar, pero todo comienza en las cabezas. Ahí. El liderazgo. Cierto, hermano. Pues después una vez le dije a un hermano, él me dice, pero luego me menciona a Juan el Bautista. Sí, a Juan el Bautista era muy diferente a los demás. Pero bueno, eso ya sería razón de entrar ahí en ese tema. Es interesante cómo en la iglesia debe de tener un razonamiento correcto de lo que son los dones en miserias de la iglesia. Bueno, número 2, reviste la lista de pecados de Pablo en Romanos 1, 28 a 32 con el espíritu del hedonismo que tiene estos pecados en común y donde ubica Pablo el origen de esta esclavitud, versículo 28. ¿Cuáles son? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidias, homicidios, pleitos, engaños. ¿Qué más, hermanos? La pregunta, hermanos, sería, ¿qué tienen en común todos estos? ¿El hedonismo? ¿Estaríamos hablando del hedonismo, hermanos? ¿Verdad que sí? Ahora, lea el versículo 28, por favor. ¿Quién lo tiene? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ajá. Ahora, la pregunta dice, ¿qué tienen sus pecados en común? ¿Y dónde ubica Pablo el origen de la esclavitud? Versículo 28. ¿Dónde está el origen de la esclavitud, hermanos? Versículo 28, a ver si lo localizan. Versículo 28, de nuevo las hermanas. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ajá. ¿Dónde está el origen de la esclavitud, hermanos? Es decir, el ejemplo que yo les ponía la semana pasada, no por cuál. Si un niño de 2 años lo dejamos allá afuera y decimos, ya no le voy a hacer caso a este niño, ¿qué sucede con ese niño?
Él puede hacer muchas cosas. Dios, hermanos, los entrega, se desatiende de ellos, pues. Y desatendiéndose es un desenfreno total. Ya traté yo de ver las diferentes clases de sexualidades: heterosexual, bisexual, y luego lésbico, y luego gay, y luego ya se me pierde ahí el asunto, porque todavía siguen más. Luego viene la zoofilia y luego viene la pedofilia. Ya son muchas cosas, hermanos, que tienen nombre. Actitudes que vienen de parte de alguien que no le hizo caso a Dios, no quiso tener a Dios en su vida. Y Dios dice, bueno, yo ya no sé nada. Y el ser humano es entregado totalmente. Que Dios nos libre, hermanos. Que Dios libre a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos de agarrar algo de esto, hermano. Todos nosotros hemos estado hablando por ellos. Hace poco entró uno de mis nietos a la kinder y yo digo, va entrando y tiene contacto con el mundo y sabrá Dios lo que Dios tenga para ellos, pero que tenga misericordia de ellos, hermano. Amén. De nuestros hijos. Número 3, ¿a qué asemeja Pablo los últimos días en 2 de Timoteo 3, del 1 al 4? ¿De qué maneras se pervierte el amor? ¿De qué manera el versículo 5 es una advertencia para la iglesia? ¿Y cómo el versículo 8 hace eco de Romanos 1, 28 y 12, 2? A ver, hermanos. Entonces, leemos 2 de Timoteo 3, del 1 al 4. ¿Quién lo tiene, por favor? Adelante. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Me sigo preguntando esto, hermanos, amados de iglesia, y vuelvo a hacer la pregunta. Avariciosos, egoístas, tantas cosas, hermano. ¿Esto lo dirá la iglesia? Pablo lo dice a la iglesia, hermanos, a los que han creído en Cristo, porque puede existir esto en la iglesia. O sea, de que existe en el mundo, eso ya no está a discusión. Ahora, que Pablo lo introduzca a la iglesia como una enseñanza es porque en la iglesia puede existir o existe, hermanos. A ver, ayúdenme. ¿Puede existir o existe en la iglesia? Existe, hermanos, porque Cristo vino a limpiarnos. Qué hermoso es el evangelio, hermanos, que a través de su Hijo, hermanos, Cristo nos está limpiando día con día. Día con día. Número 5, ¿quién no lee el versículo 5 de ahí, hermano? ¿Alguien lo tiene, hermana? Eso ahí, por favor. Amén. Dice, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Oh, ahí. Perdón, hermano. Y en la iglesia es la cancha perfecta, ¿no, hermanos? De ser piadosos. Porque afuera no va a haber alguien que diga que quiera ser piadoso, porque no. En la iglesia, miren qué importante es conocer la estrategia de Satanás en la iglesia. Porque los fariseos oraban, escuchen, oraban, hermanos. Y en primera instancia, orar es bueno o es malo. Es bueno. Claro que es bueno. Ahora, ¿qué lo hacía malo? Porque ellos estaban haciendo mal. Estaban orando, pero estaban haciendo mal. Oraban en las plazas para ser vistos por las personas. Entonces, amados hermanos, en la iglesia tenemos mucho de qué cuidarnos. Porque si nosotros estamos haciendo algo bien en la iglesia, por obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, tenemos que obrar con cordura para
que eso sea para la honra y la gloria de Dios. Sencillamente. Sencillamente. Sigue. 1.28, Romanos 1.28. ¿Quién nos lo lee, por favor? Es el mismo, ¿no? Y como a ellos no les parecía tener Dios en Exacto. su noticia, Dios les entregó a una mente depravada para hacer lo que Así es. Y Romanos 12.1 dice que presenten sus cuerpos vivos en sacrificio santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Bueno, que Dios ayude a la iglesia, hermanos, que Dios nos ayude a todos, porque el ministerio y los que están de dirigentes, si cometen un error o sienten que estamos haciendo las cosas como, ¿no? Hay un hermano, decía que había una hermana que decía el hermano, se expresaba, decía que ella era muy santa, hermana, y que cuando ella se iba llegaba un carro de fuego y se la llevaba. Como Elías, ¿no? Hermanos, la sangre de Cristo es muy poderosa, nos ha limpiado y nos sigue limpiando. O sea, gracias a su misericordia, por Él que estamos en este lugar. No porque seamos buenos, sino porque Él nos ha ido transformando. Amén. Y que siga transformando a más personas que se van a salvar. Amén. Por escuchar el Evangelio. Bueno, 4. Resuma los temas principales en Romanos 1 al 6. Lea y analice el capítulo 6 y relacione nuestra nueva vida en Cristo, 1 al 14, con nuestro nuevo estado como esclavos para justicia, versículo 15 al 23. Y compare con 2 Corintios 5 del 15 al 17, ¿verdad? Que bueno, si ustedes quieren leemos Romanos del 1, leemos solamente, son muchos hermanos, pero aquí ya lo hemos contestado. Miren, por ejemplo, váyase a 2 Corintios 15 del 15 al 17, por favor. Resuma los temas principales, ¿no? Romanos del 1 al 6. Habla acerca de lo mismo, ¿no? De las imperfecciones del ser humano, de alejarse del ser humano. ¿Quién lo lee? 2 Corintios 5 del 15 al 17, ahí por favor. Resumiendo todo, ¿no? Por todo murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, mas para el que murió y resucitó por ellos. Así es. Y de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, pero ahora ya no le conocemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, resumiendo, hermanos, Dios nos ha librado de la carne, ¿no? Nos ha librado del hedonismo y nos ha trasladado al reino del Señor Jesucristo, ¿no? De las tinieblas a su luz admirable. Ahora, como en recuperación, ¿no? Espiritual, y hasta que Cristo venga, hemos de estar peleando todos los días de nuestras vidas a través de la oración y del ayuno. Entonces, la iglesia es un grupo de creyentes que todos los días van a estar dependiendo de Dios, todos los días, hermanos, todos los días, ¿no? Salvando, porque no solamente tenemos la encomienda de nosotros mismos, sino de llevar el evangelio a todas las personas que también deben de salvarse, hermanos. Y yo miro a la iglesia como el órgano vivo que Dios tiene en este mundo, hermanos, a través de su sangre. Yo le pregunto, ¿no ha razonado qué tan grande es el privilegio que tenemos nosotros, hermanos, de llevar el evangelio a las personas que no conocen de Cristo? Y no solamente de llevar el evangelio, sino de orar por ellos y que nosotros permanezcamos para que su palabra siga corriendo y la vida de ellos y de nosotros tenga un mejor término cuando Cristo aparezca. Estoy hablando, hermanos, en un tema general que es las fases de la salvación. Y Pablo lo toma como la justificación, la santificación y la glorificación. Entonces, se entiende como un proceso, ¿no? En el cual Dios nos está metiendo. Primero es la justificación, somos justificados por Dios a través de Cristo. Aceptamos a Cristo, aceptamos el evangelio.
Dice Marcos 16:16 que quería y fuera bautizado. Pero también dice la Biblia que el que perseverara hasta el fin, este será salvo. Entonces, hay una continuidad de lo que es la vida eterna, ¿no? La formación del ser humano, la formación de nosotros como creyentes en Cristo. Y nuestra glorificación va a venir hasta que Cristo venga, ¿no? Según Pablo en Timoteo 4:16, primera, dice que a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar. Los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, que Dios nos permita llegar hasta ese momento. Ahorita estamos caminando, decía un hermano, estamos en el desierto, ¿verdad? Vamos caminando en el desierto. Y que Dios nos ayude y nos guíe, como guió a su pueblo, hermanos. Bueno, 5, vamos a terminar ya, hermanos. Pregunta número 5, si no hay algún otro pensamiento. Perdón de pecados, alejarse del mismo. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos. Oiga, hermano, yo le pregunto, ¿será bien aplicada la palabra esclavos de Cristo? Porque Pablo habla de que somos esclavos y el esclavo no tiene más que obedecer a su amo, ¿verdad? Pregunta número 5, vamos a terminar, hermano. Discuta Levíticos 11:44. Ahora sí, vamos a la Biblia, por favor. Levíticos. Le invito a que vaya a abra su Biblia, por favor. Y vámonos a la cita bíblica que tenemos en el libro de Levíticos. Es 11:44. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. ¿Quién lo lee? Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santifiquéis, seréis santos porque yo soy santo. Así como no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Discuta Levíticos 11:44. Bueno, ya vimos esta. Y Pedro, primera de Pedro 1:16. A ver, ahora vamos a primera de Pedro 1:16. Y vamos a discutir esas dos cosas. O sea, 44 dice, bueno, ya lo vio nuestra hermana, vuelvo a leer mientras otro hermano localiza primera de Pedro 1:16. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Vámonos a primera de Pedro 1:16. Dice, porque Cristo está, ser santos porque yo soy santo. ¿Es eso? Sí. Entonces, vamos a discutir, hermanos. Bueno, vamos a deliberar la importancia de la santidad en la vida cristiana, como el placer personal mal guiados afectan a la iglesia. Esta es una pregunta, son dos preguntas muy medulares, por favor. Pensemos y analicemos. Vuelvo a leer. La importancia de la santidad en la vida cristiana, como el placer personal mal guiados afectan a la iglesia. La pregunta es, hermanos, ¿la santidad afecta a la iglesia? En el sentido positivo. Ahora, ¿el placer mal guiado afecta a la iglesia, hermanos? Esto es como si conociéramos para bien o para no. Sí, exacto. La santidad es, O sea, en el sí. sentido de para bien, Exacto. ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere, santo o santidad significa apartado, ¿verdad? Y entonces, y lo otro que dice ahí el placer personal mal guiado, pues también afecta en lo negativo, ¿verdad? La santidad proviene de ser guiados por el Espíritu de Dios, ¿no, hermano? Entonces,
cuando somos guiados en santidad, santidad quiere decir apartarse para ser usado por Dios. Uno lo toma como apartarse del pecado. Esa sería nomás una parte de la santidad. Yo lo tomo más bien como apartarse para ser usado por Dios. Ahí engloba todas las cosas, ¿no? Entonces, si nosotros somos apartados por Dios, Dios nos va a usar. Ahora, que nosotros seamos usados en la iglesia por Dios, ¿afecta a la iglesia en forma positiva? Sí, hermanos. En tanto el hombre, la mujer sea santa, es decir, Dios la esté usando para sus propósitos, la iglesia va a ser beneficiada definitivamente. Ahora, si en la iglesia existe el placer desmedido y mal ubicado, ¿afecta a la iglesia? Sí, afecta. La retrocede en sus funciones. Si alguien de líder está en la iglesia y está sin santidad, digámoslo así, pues afecta a la iglesia. Si en la iglesia están líderes que están guiando mal a la iglesia, afecta a la iglesia por falta de santidad. Entonces, que en la iglesia se siga predicando el evangelio, se sigan bautizando, porque la iglesia está en santidad. Amén. Que Dios nos permita seguir adelante como su iglesia predicando el evangelio y ser librados del hedonismo, ¿verdad? De las cosas que nos puedan apartar, como lo hace el hedonismo mal, ya como el epicurismo, ¿no? Y miren que esto está inmerso en la iglesia, como lo decíamos. Los cantantes ya son similares a los seculares, hermanos. Miren, viene un predicador de renombre y hermanos que no venían vienen. Yo me pregunto, ¿cómo nos irá a ir cuando Cristo venga y que le vayamos a decir, no, es que no vino el pastor aquel a predicar, estaba tu pastor aquí? O sea, ¿la palabra de Dios será igual de poderosa en cada uno de nosotros, hermanos, o cambia? ¿O es el mismo poder que tiene la palabra? Yo le digo a los hermanos, ¿no le ha pasado una vez que una vez usted está leyendo algo y empieza a llorar porque empieza a comprender? No hay quien nos platique, no hay quien nos hable. Simplemente leyendo está el Espíritu de Dios y empieza a hablar de Dios. Que nosotros hagamos a las personas por sus dones más que otras, ese es el hedonismo. No estoy en contra de que invitemos a hermanos que prediquen y que tengan ese don. No estamos en contra, ¿verdad? Sino que hay que tener cuidado, hermano. Sí, hermano. Y en cuanto a todo eso que Pablo dirige a la iglesia por el problema que existe, ya existía, no nada nuevo. Ajá. Por eso Pablo escribe esta carta. La misma Biblia nos pregunta y nos da la respuesta. Y yo creo que la respuesta en ese tema lo encontramos en el capítulo 1 de Romanos, verso 21, la primera parte. Ajá. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni dieron gracias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que vemos cristianos que, aunque conocemos a Dios, no le damos el lugar que a Él le corresponde. Entonces, esto nos corrompe internamente. Sí. Y esto lleva una cosa a otra. Eso quiere decir entonces que se fractura, se craquea la relación que hay entre el Hijo de Dios y Dios mismo, hermanos, y lo que hacemos es que espantamos el Espíritu Santo no puede ya habitar entre nuestras vidas por ese problema tan grande. Entonces, habemos hombres y mujeres que conocemos a Dios, pero no le damos el lugar debido a Dios. Solamente tú puedes acompañarnos a
Aquí no, porque no está ahí, no puedes quedar aquí. Entonces, esa es la clave de la situación. Se pierde la relación entre Dios y la iglesia, entre Dios y el hombre, entre Dios y el pastor, y es cuando viene todo el problema de las relaciones humanas, del materialismo y de lo que estamos. Muy bien, gracias, hermano. Concluimos, hermano, nos ponemos de pie. Dice la conclusión, por favor, en Romanos 6, del 1 al 2. Pablo pregunta y responde una pregunta crítica. Se acerca de nuestra libertad en Cristo. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice Pablo. Pablo nos está diciendo que la vida cristiana es más que una vida perdonada. Es una vida transformada en Jesucristo. Hemos sido cambiados de la muerte a la vida, de la naturaleza del pecado a la naturaleza de Dios, porque queríamos regresar y volvernos a ser esclavos del pecado de nuevo. ¿Por qué, hermanos? ¿Verdad? Que Dios nos libre. Vamos a cantarle a nuestro Dios, recibir a nuestra hermana en este lugar y seguimos cantando a nuestro Dios en este día. Que el Señor nos bendiga.